hablando de la fe, pero no sencillamente la fe en el sentido de creer en la existencia de Dios, sino esa fe que implica creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Amén, hermano. Se lo explico así, parafraseándolo más o menos así. Creer en Dios implica que uno cree que Él existe, que uno cree que Él es real. Puede creer que Él es el creador, puede creer inclusive en los atributos que tiene Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su eternidad, su bondad, su amor, su justicia, su ira y todos los atributos de Dios. Pero si solamente en nosotros está eso, es muy probable que no haya ningún cambio, porque el cambio se produce cuando yo le creo a Dios. Por ejemplo, cuando yo le creo a Dios que debo arrepentirme. Número uno, y eso va relacionado con Abel. Número dos, cuando yo le creo a Dios que debo vivir una vida que le agrade a Él, y eso va relacionado con Enoc. Número tres, cuando yo le creo que para este mundo viene un juicio y que debo prepararme para escapar, ojalá con mi familia, como lo hizo Noé. Y el punto que vamos a ver hoy es, cuando yo le creo a Dios, entonces obedezco, porque entiendo que lo que Dios tiene para mí es lo mejor. Y eso tiene que ver con Abraham. Vamos a estar de pie todos, por favor, y vamos a leer Hebreos 11, gloria a Dios, versículo 1 al versículo 8. Gloria a Dios. Ahorita cantamos, alábale, si le alabas te irá bien. Alábale, si le alabas te irá bien. Entonces no le va a ir mal por dar un gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. ¿Listos, hermanos? Vamos a leer unidos. El que no tiene Biblia, pues aquí tenemos el videobin para que pueda usted también participar de la lectura. Entonces leemos Hebreos 11 del 1 al 8 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, todos, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Oremos a Dios y pidámosle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre.
Te damos la gloria, Señor. Te damos alabanza y adoración, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, rogamos ahora que tu palabra va a ser expuesta, que por favor la uses para bendecir nuestras almas. Aquí estamos un pueblo hambriento de esa palabra, sedientos de tu presencia. Rogamos y suplicamos que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, dándole la gloria al Señor. Bien, hemos titulado esta enseñanza La fe, porque de eso estamos hablando, de la fe. Y aquí en el versículo 1 está la definición bíblica sencilla pero clara de lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hemos estado desarrollando a estos personajes que aparecen aquí en estos primeros versículos de este capítulo 11 de Hebreos, que algunos lo han llamado los héroes de la fe, el capítulo de los héroes de la fe, porque es un capítulo en el que el escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, se detiene a resaltar a esos hombres de Dios que a lo largo de la historia del pueblo de Dios sobresalieron por su fe. Alabado sea el Señor. Entonces ya vimos lo que tiene que ver con Abel, y dice la palabra que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Ya hablamos, como traté de explicarlo ahorita, que Abel por la fe entendió que él no tenía méritos suficientes para poderse acercar a Dios y ser aceptado por él. Es decir, Abel por la fe entendió que él era un pecador y que como pecador él debía morir, porque la paga del pecado es muerte, y eso se lo había enseñado Dios a Adán y a Eva. El día que desobedeciere, ciertamente morirá. Entonces Abel por la fe entendió que él era digno de muerte, pero que Dios le daba la oportunidad a él de poderse acercar a Dios a través de un sustituto. Y por eso Abel en su ofrenda trae animales para sacrificarlos delante de Dios, y con esto mostrarle a Dios que él entendía su culpabilidad, que él entendía su pecado, pero aquí traía un sustituto que muriera en su lugar. Eso no lo entendió Caín. Caín trajo el fruto de la tierra, no trajo animal. Y Caín nos representa a la persona que piensa que por sus buenas obras puede ser aceptado por Dios. Y no hay buenas obras, por buenas que sean, que logren el perdón de nuestros pecados. Entonces por eso aquí se resalta la fe de Abel, porque Abel entendió que era pecador. Abel entendió que tenía que acercarse a Dios a través de un sustituto. Y resaltamos esa fe, ¿por qué? Porque si algo se necesita en la vida de cada uno de nosotros es, por la fe, entender que somos pecadores. Por la fe, entender a través de la palabra que somos dignos de muerte. Pero por la fe también entender que Dios envió un sustituto, a su Hijo, a morir por nosotros en la cruz, y que si nosotros por la fe nos arrepentimos y lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, Dios nos perdona y salva nuestra alma. Eso es esencialmente lo que explicamos de Abel. Después vimos a Enoc, donde dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, porque a Enoc Dios se lo llevó vivo. Y Enoc es un tipo de lo que es o de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Así como Dios se llevó a Enoc vivo al cielo, el Señor también ha prometido que viene por su pueblo para llevarlo al cielo. Pero aquí
la Biblia resalta la fe de Enoc, que fue un hombre que agradó a Dios. Fue un hombre que en determinado momento de su vida, como lo explica Génesis 5 del 22 al 24, Enoc decidió caminar con Dios. Y al decidir caminar con Dios, entendió por la fe que no podía vivir de cualquier manera, que no podía llevar una vida doble, que no podía ser, digámoslo en la época actual, cristiano de nombre, sino que tenía que ser genuino. Y por eso, por esa vida agradable, Dios un día se lo llevó al cielo. Amén. Y es lo que la iglesia o el creyente también está esperando, que un día, cuando Cristo venga, nos pueda hallar dignos de irnos con Él al reino de los cielos. Por eso el creyente por la fe también entiende que no puede vivir de cualquier manera, que tiene que vivir para la gloria de Dios si se quiere un día ir con Él. Hablamos también de la fe de Noé, donde dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé por la fe pudo creer que Dios decía la verdad, que no era un cuento de Dios como si lo pensaron los contemporáneos de Noé, que por el contrario se burlaron, que siguieron viviendo su vida normal de pecado, de desobediencia, y no entendieron, como el mismo Cristo lo dijo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces la fe de Noé resalta ese creerle a Dios de que Dios castiga el pecado, de que Dios es un Dios que juzga el pecado y que por ende tenemos que prepararnos para no caer o no recibir las consecuencias de ese juicio que Dios trae sobre la tierra. Hoy hablaremos de Abraham, un personaje sobresaliente también en la escritura, que hasta el día de hoy tiene unos calificativos muy hermosos. Y eso no significa que Abraham fue perfecto, pero Abraham sí podemos ver que pudo ir mejorando en su día a día. Amén, porque imagínense, cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un idólatra. Abraham vivía allí en Ur de los Caldeos y se cree que su familia hacía ídolos. Imagínense la vida de Abraham. Pero cuando Dios lo llamó, él creyó a eso y decide obedecer. Y empieza un proceso en la vida de Abraham donde se equivocó varias veces. Pecó mintiendo 2 veces, diciendo que la esposa era hermana de él. Después también arma un plan con su esposa para tratar de darle una manito a Dios. Y entonces se acuesta con Agar, su esclava, y nace Ismael. ¿Y qué problema le ha ocasionado eso a los israelitas? Entonces, pero fue en el proceso. Porque es que, hermano, mire, nadie se convierte a Dios y al otro día ya es el santo de los santos. Nadie se convierte a Dios y ya mañana no tiene nada que cambiar. No. En estos días lo decíamos, que cuando uno se convierte a Dios, pues se convierte también en nueva criatura. Pero es una nueva criatura que ahora desea agradar a Dios y entra en ese proceso que se llama el proceso de santificación. Y es un proceso que durará toda la vida. Porque lo primero que se lleva a cabo cuando uno recibe a Cristo es la justificación. Según Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es uno justificado, es declarado justo, no por mi justicia ni por la suya, sino por la justicia de Cristo que Dios nos imputa a nosotros. Entonces somos justos, pero desde ahí entonces entramos en el proceso de santificación, que tiene que ver con renunciar al pecado, con procurar cada día ser mejor, y que si me equivoco pueda tomar correctivos y tratar cada día de ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere que yo sea. Ese proceso dura toda la vida, amén, hasta que Cristo venga y se lleve a cabo el otro proceso, que es el proceso de glorificación, cuando entonces esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible
se vestirá de incorrupción y seremos semejantes a Cristo. ¿No le parece eso hermoso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, Abraham pudo ir cambiando hasta el punto que hoy se le recuerda y se le reconoce como el padre de la fe. Pero no solo eso, también se le conoce como el amigo de Dios. Amén. Diría, ay Dios mío, ¿cómo será que se puede hacer eso? Bueno, también con la ayuda del Señor. Pero hoy, como la Biblia aquí resalta de Abraham su fe en términos de obediencia, precisamente fue la obediencia de Abraham lo que lo llevó a ser amigo de Dios. Amén. Jesucristo ratifica ese principio cuando dice: vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. O sea que todos podemos ser amigos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él manda. Porque a veces decimos, uy, yo sí amo a Dios. Pero a veces de labio para afuera. Porque el amor a Dios no es tanto un sentimiento así que uno siente que lo ama y que no. El amor a Dios es más voluntad. Es decir, el amor a Dios se le manifiesta a Él cuando le rindo mi voluntad. Cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Pero bien, empecemos con Abraham entonces. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense esa fe. Yo dije, salga, vaya a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham dice, amén. Pero se va, como dice la palabra, sin saber a dónde iba. Y es que, hermano, la verdadera fe en Dios se manifiesta en obediencia. Recuerde bien eso. La verdadera fe en Dios se manifiesta en obediencia. Si hay fe, hay obediencia. Amén. Porque después de todo, hermano, la fe va a ser probada. ¿Y va a ser probada con qué? Con la obediencia. Amén. Y sobre todo, Dios nos va a ir llevando en unos procesos donde cada día, para Dios seguir purificándonos e ir formando una fe cada vez más sólida, resulta entonces que cada vez las pruebas en términos de obediencia van a ser más difíciles. Y es a lo que vamos a mirar aquí en lo que tiene que ver con Abraham. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Vamos a Génesis 12, por favor. Génesis 12, para ponerles en contexto de esto lo que está diciendo aquí Hebreos. Que por la fe salió sin saber a dónde iba. Génesis 12, versículo 1 al versículo 5. Gloria a Dios. ¿Listos? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, bueno, aquí era Abraham, todavía no era Abraham. Amén, porque hasta el nombre Dios se lo cambió. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces muestra la obediencia de Abraham de salir, como dice Hebreo, sin saber a dónde iba, pero llegó a donde Dios quería que llegara. Pero tomo esto para resaltar lo siguiente: no era fácil para Abraham salir de su tierra y de su parentela.
Hermanos, si algo cuesta en la vida es el desprendimiento de los seres queridos. ¿Cuánto cuesta cuando uno se va de casa? Yo recuerdo que primero me mandaron a estudiar del pueblo donde nacimos, me mandaron a estudiar a Huachica, teniendo yo creo que 7 o 8 años, creo que 7, 8 años, porque me mandaron a hacer segundo de primaria. Mi papá siempre tuvo como esa visión de que era mejor de pronto en otro lugar donde hubiera como un mejor futuro para uno. Entonces me mandó a estudiar en Aguachica y viví con una tía. Viví medio año ahí. Y entonces el otro medio año me manda para Bucaramanga, donde un tío, imagínense, y mis tíos pues viajaban y los hijos de ellos eran ya mayores que yo. Y yo con 7, 8 años me tocaba hasta lavar la ropa, hermano. Recuerdo que mi mamá, cuando ya llegó en noviembre, ya que salía de clases para regresar al pueblo, esa camisita blanca con la que iba el uniforme estaba amarilla. Amén, porque imagínense que iba yo a saber lavar ropa, hermano. Amén, y eso fue duro, pero recuerdo sobre todo ya cuando me mandaron a hacer primero de bachillerato, 6º grado, como se dice ahora, a Bucaramanga, a vivir donde mi hermana. Tenía yo creo que 13 años. Y hermano, llegaba yo a Bucaramanga y recuerdo que, había teléfono y allá en el pueblo había un telecom donde uno, por ahí si Dios obraba, contestaban. Y cuando hablaba con mi mamá, yo, ay Dios mío, me pegaba mis lloradas y se me hacía un nudo en la garganta. Yo me sentía mal porque era una situación difícil y un desprendimiento, eso cuesta. Y eso que pues nos estábamos viendo cada 4 o 5 meses, que es lo que dura el tiempo ese de mientras vacaciones de mitad de año. Ahora que han tenido mis hijos que salir, cuánto me dolió cuando se fue Dani. Yo pensé que no iba a llorar, hermano, pero cuando regresé del aeropuerto no me pude contener y lloré y lloré. Qué cosa tan dura, alabado sea Dios. Ahora en este caso que Abraham se le invita a que salga sin esperanza de volver a tener como un reencuentro con su familia, pero con tal de agradar a ese Dios que le estaba diciendo sal, él salió. Eso es fe, porque fe es obediencia. Alabados a Dios. Bien, seguimos y la vida de Abraham presenta unos procesos, pero yo quiero irme a un proceso que algunos llamaron la prueba final de fe en la vida de Abraham. Capítulo 22 de Génesis. Génesis 22. ¿Listos? Resulta que ha pasado el tiempo, porque es que, hermano, las cosas en Dios tienen su tiempo. Mire que cuando Abraham sale, ¿cuántos años tenía? 75. Y Dios le está diciendo, haré de ti una nación grande. Y para que Abraham llegara a ser una nación grande, ¿qué tenía que pasar? Tenía que tener un hijo. Pero tenía el problema que ya quién sabe cuántos años llevaba de casado y nada que tenía hijos, porque Sara era estéril. Ahora, Dios le promete el hijo, porque aquí, aunque no le habla específicamente de un hijo, ahí va de forma intrínseca de que va a tener un hijo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque le está diciendo, haré de ti una nación grande. Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. O sea que ¿cuántos años pasaron? 25 años. Y no estamos hablando de años del siglo XX ni del siglo XXI, que cuando uno viene a ver ya es diciembre otra vez. Estamos hablando de años que recuerdo yo también de niño. ¿Qué años tan largos, hermano? ¿Y cuándo será diciembre otra vez? Decía uno.
Ahora imagínense lo largo que podían ser esos años en Abraham. Sin embargo, él ha esperado 25 años. Pero dentro de la promesa que Dios le hace, le dice: mira, Abraham, ya cuando le habla puntualmente del hijo, le dice: y en ese hijo se te va a contar tu descendencia. Resulta que pasaron los 25 años, es Abraham ahora felizmente papá, se está gozando con su hijo, y se cree que cuando pasa esto, Isaac podía tener unos 15 años, otros dicen que podría tener hasta unos 20 años. Es lo que, no era un niño pequeñito. Y vamos a ver las condiciones aquí de que no era un niño de 5 años ni de 10 años, sino que ya tenía que ser como de 15 para arriba. La felicidad de Abraham, la alegría de Abraham. Y viene Dios, le dice, capítulo 22, ubíquese ahí, versículo 1, Génesis 22, 1. Le dice, o dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Pero oiga bien esto, dice que probó Dios a Abraham. Pero ¿qué iba a probar de él? Porque lo que Dios prueba en nosotros es la fe. Hay diferentes tipos de prueba. Prueba llamada enfermedad, prueba llamada escasez económica, prueba llamada como se llame. Pero todas las pruebas, de la índole que sea, prueban es nuestra fe. Porque la fe es la esencia de la vida cristiana. Al punto que dice la palabra: mas el justo por la fe vivirá. O sea, dependiendo de su fe, usted vive o usted muere. Porque la fe es la esencia, alabado sea Dios. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, le dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué estás diciendo, Dios? ¿Cómo así, Dios? ¿Cómo que me dices que, o me prometiste un hijo, me lo das y ahora me lo vas a quitar? ¿Ve eso ahí, hermano? ¿Lo ve ahí, hermano? Oigan, hermanos, ¿ve eso ahí, hermano? No. Usted está viendo que Abraham está diciendo eso. Es importante hacer este énfasis para que quede grabado. Yo no veo a Abraham diciendo: Señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que me pide un hijo, ahora me lo vas a quitar? ¿Lo ve ahí? No. ¿Y ve que no? A veces uno cree que ve lo que no ve. Ahí no se ve eso. Amén, hermano. No se ve eso. Sino que mire que ve en Abraham: obediencia. Porque dice la palabra: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, no quiere decir esto que por la cabeza de Abraham no pasaran muchos pensamientos, pero aquí es donde la fe determina nuestro actuar. Y digamos lo mejor todavía, aquí es donde nuestra fe determina nuestra obediencia. Mire bien esto. ¿Cómo así? Voy a tener que ofrecer mi hijo. Es probable que le viniera. Pero ¿con qué cree usted que Abraham, digamos, contrarrestó todo ataque que le podía venir del mismo maligno? ¿Cómo hacía Abraham? No seas bobo. ¿Cómo? Mira, todo lo que te costó esperar, toda la angustia que tuviste, y ahora vas a ofrecer a tu hijo. Todo eso le podía venir. Pero Abraham tenía una palabra que Dios le había dado ya, que no solamente estaba en su mente, sino en su corazón, que lo mantenía fuerte y confiado en ese Dios que no miente. Y la palabra era: en este hijo
se te contará descendencia. Aleluya. Por eso, hermano, cuando hay fe, yo no me pongo pesado, no encuentro la palabra, no me cuesta, no me retraso, sino como Abraham, si tengo fe, yo me apresuro a hacer lo que Dios quiere que haga. Porque mire que aquí dice, gloria a Dios, aleluya. Se me pasó la hojita, es acá. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. O sea, esto me habla de qué? De prontitud para obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto obedecer? Porque nos falta fe. La fe es la esencia. Ahorita lo ampliaremos un poquito con la ayuda del Señor. La fe es la esencia. Porque a veces nos cuesta hacer esto, nos cuesta hacer lo otro. Porque dudamos. Porque no creemos que Dios se puede glorificar. Porque no creemos que Dios puede obrar a nuestro favor. Pero Abraham creía y se levantó temprano y dijo, vamos. Amén. Entonces, dice que cortando leña, en la parte final del 3, para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días llevaban caminando? 3 días. Aquí hay un argumento para señalar que Isaac no podía ser un niñito de 5, de 8 años. 3 días de camino, hermano, no eran fácil para un niño así. No que no se pudiera hacer, pero viene otra situación aquí. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho. Mire que no dice y yo y el niño, sino que dice yo y el muchacho. Y cuando se habla de un muchacho, se habla de un muchacho. Alabado sea. Amén. Se habla de un muchacho de 13, 14, 15 años. Ya es un muchacho. Pero viene este otro detalle aquí, antes de llegar a lo de Isaac, lo que hace Abraham, o lo que dice Abraham. Vuelvo a leer el 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Mire, esas son palabras de fe. Dice, vamos a adorar y volveremos a vosotros. Pero, ¿qué era lo que estaba creyendo Abraham? ¿O qué era lo que Abraham sabía que iba a hacer? Según lo que Dios le había dicho, ¿qué tenía que hacer Abraham con Isaac? ¿O qué iba a hacer Abraham con Isaac? Sencillamente, como hizo, lo iba a montar en el altar sobre la leña, lo iba a degollar y le iba a meter candela, porque ese era el sacrificio. Y Abraham sabía, en lo que hasta ahí él creía, que eso era lo que él iba a hacer con su hijo. Oigan bien, y Hebreos me lo confirma, ahorita lo vamos a ver allá. Sin embargo, como Abraham tiene una palabra que Dios le ha dado y él sabe que Dios no miente, él está con esa esperanza que le dice en el corazón, no importa que lo queme. Como Dios me dijo que en Isaac me será contada descendencia, Dios me lo resucita y yo regreso con el muchacho. Así que espérenme aquí. Alabado sea Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso a ese Dios precioso? Mire, para empalmar esto que estoy diciendo mejor de una vez, vámonos a Hebreos otra vez. Pero no pierda ahí Génesis 22. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Por algo es el padre de la fe. Lo resucita, lo que, ¿verdad? Usted mira aquí lo que dice Hebreos. Dice, del 17 al 19 del capítulo 11 dice, por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, si ve que Abraham estaba convencido que Dios era poderoso para levantárselo de los muertos. ¿Por qué? Por la promesa que Dios le había dado. Entonces, por eso le decía que la clave para obedecer es la fe. Mientras nos mantengamos creyendo que lo que Dios dice es la verdad, aunque nos veamos enfrentados a circunstancias difíciles, si creemos lo que Dios dijo, actuaremos en obediencia de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Y por qué termina diciendo que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir? Porque ante Dios quedó como si Abraham lo hubiera sacrificado. Porque en el corazón de Abraham fue lo que hizo. O sea, en el corazón de Abraham, ¿quién fue el que lo detuvo? El Señor. Si no lo detienen, Él lo sacrifica. O sea que en su corazón Abraham pasó la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Sacrificar lo que más amaba, a su hijo. De hecho, Dios lo detuvo. ¿Por qué? Porque es que Dios no pide sacrificios humanos. Sencillamente Dios sabía lo que hacía y era la forma de poder probar la fe de Abraham. Que tanto amaba a Dios, amaba Abraham a Dios, al punto de estar dispuesto de entregarle a Dios lo que Dios le pedía en este caso, que era Isaac, a quien él tanto amaba. ¿Por qué a veces nosotros nos cuesta tanto entregar cosas? Por falta de fe. Falta de fe. A veces decimos: sí, yo amo a Dios. Y Dios dice: renuncia a esto. Ay, Señor, entrégame esto. Ay, Señor, ¿y entonces de qué voy a vivir? Vamos a ver lo que Dios le dijo a Isaac. Cuando Isaac lanza unas palabras, hermano, que tuvieron que traspasar el corazón de Abraham, al saber, según lo que creía Abraham, lo que le esperaba a Isaac. Repito, él estaba convencido de que Dios se lo resucitaría. Esto no significa que él no estaba sintiendo dolor al tener que sacrificar a su hijo, y que ahora no sentía dolor cuando su hijo le dice lo que vamos a leer, sabiendo lo que le espera a su propio hijo, que es el sacrificio. Volvamos a Génesis 22. Amén. Verso 6. Ya resaltamos que Abraham por la fe está diciendo: espérenos aquí, con el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ahora, ¿qué camino les faltaba por recorrer? Hermano, nada más ni nada menos que subir al monte Moriah. Ahora, ¿usted cree que a un niño de 5 años le van a poner ese bulto de leña encima? ¿Quién llevó la leña en esa parte? Porque se supone que muy probable la leña hasta ahí la trajo el asno, pero ahora se la montan en los hombros a Isaac. Eso da a entender que no era un peladito, porque hermano, ponerle un peladito de 5 o 6 años asada de leña, hermano, no aguanta el peladito, no aguanta el niño. Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, Padre? Porque de hecho yo me imagino que Isaac ya a esa edad
¿A cuántos sacrificios no había acompañado a su padre? Él sabía, necesitamos leña, necesitamos fuego, tenemos que hacer un altar, pero es indispensable que haya cordero. Dice, y él mira y dice, bueno, ya estamos llegando, veo la leña que la llevo encima, veo el cuchillo en la mano de mi papá, o tal vez lo llevaba, como decimos, terciado, amén, y llevaba el fuego ahí en una hoguera, amén. Dice, pero el cordero, ¿dónde está? Y Abraham sabía quién era el cordero, amén. Sin embargo, mire cómo responde Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, aleluya. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Me estaba leyendo un libro de Abraham, mirando algunas partes allí para llegar al capítulo 22 y esta enseñanza. Y decía el escritor de este libro, llamado Abraham, en esta parte decía que aquí se ve esa enseñanza que Abraham le había dado a Isaac de forma muy detallada, amén, con respecto a la obediencia. Decía el escritor de ese libro, Abraham, porque cuando se llega a este momento no se ve a un muchacho haciendo resistencia. Y decía él, por la edad que se calcula que tenía Isaac, era muy probable que si Isaac hacía resistencia, Abraham no hubiera podido con él, porque estaban los dos solos. ¿Cómo lo amarra? ¿Cómo lo monta en ese altar solo? Entonces se ve la obediencia plena de Isaac, que también representa la obediencia plena de Cristo. Amén, hermano, que pudo venir, como dice en Filipenses 2, amén, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, amén, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que, ¿qué hubo en Isaac? Obediencia. Se cree que lo más probable es que Isaac se montó al altar cuando ahora le dijo, hijo, el sacrificio eres tú. Dios me ha dicho que te sacrifique. Como había sido enseñado, bueno, papá, si Dios así lo determina, pues aquí estoy. Y se cree que él mismo pudo haberse acostado allí sobre el altar, y ya acostado, Abraham lo amarra. Amén. Cuando dice el versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, ya lo levantó. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ahorita leo lo otro. Vamos a saltarnos dos versículos allí y vamos al 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. Entonces, resaltemos, ¿era fácil esa obediencia que Dios le pedía a Abraham bajo esas circunstancias? Para nada. Pero ¿cuál fue la clave? La fe.
la fe. Y ahora Dios está diciendo, te voy a dar esto y esto y esto y esto por cuanto obedeciste. Hermano, si nosotros queremos que Dios nos bendiga en todas las áreas, porque ¿quién no quiere ser bendecido en todas las áreas? ¿Qué hay que hacer? A veces estamos reclamando promesas y pidiendo, ¿y dónde está la obediencia? Hermano, mire, obedezca. Sencillamente obedezcamos, que Dios se encarga de todo. Mire, me viene a la memoria aquella experiencia que, bueno, también puede ir en ese orden de ideas. Pero el hermano Ortiz, la obra empezó a crecer. Él como fundador del movimiento Misión Mundial, la obra empezó a crecer. Se abrían puertas en países en Europa, en Sudamérica, por aquí. Y él llega el momento que en cierta manera se asusta con tremendo desafío, con tremendo compromiso, y le dice al Señor, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? No doy abasto, ¿cómo hago, Señor? Esto me queda grande, o esto está muy grande, por decirlo mejor así. Esto está muy grande, ¿cómo logro hacer la tarea? Y dice el hermano Ortiz que Dios le habló. En oración, no sé, pero le habló, y él testifica que Dios le habló al corazón y dijo, no te preocupes, de la obra me encargo yo. Yo levantaré obreros, yo pondré a tu lado gente idónea, gente fiel, que te ayude, gente que te colabore. No te preocupes, de la obra me encargo yo. Preocúpate por serme fiel. Preocúpate por obedecerme, que si tú haces eso, de lo otro me encargo yo. Oh, aleluya. Oh, qué lindo es Dios, hermano. A veces andamos preocupados, ay Dios mío, ¿y qué hago? Y Dios mío, ¿y cómo soluciono aquí? ¿Y cómo soluciono aquí? No veo avance, no veo que prospero, no veo que hago nada. Hermano, no te mates la vida en eso. Dedícate a obedecer a Dios. Dedícate a poner por obra la palabra en tu vida, que si obedecemos, de lo demás se encarga Dios. Si obedecemos, Dios nos bendecirá. Si obedecemos, Dios nos prosperará. Aleluya. Pero bueno, regresemos a los 2 versículos que nos faltaron allí, porque leamos desde el 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Porque el temor a Dios se manifiesta ¿en qué? En obediencia. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Estamos familiarizados con esa frase, ¿verdad? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Algunos dicen que prácticamente significa lo mismo ese Jehová proveerá, o cuando Dios, o cuando Abraham le dice a Isaac, ¿verdad? Tranquilo, Dios se proveerá de cordero. De ahí viene esta misma frase, Jehová Jireh, pero Dios se proveerá de cordero. Es como si Abraham le hubiera dicho a Isaac, no te preocupes, Isaac, el Señor se encargará de eso. Amén. Y es en ese sentido cuando decimos Jehová proveerá, ¿qué estamos diciendo? Dios se encargará de eso. Amén. Dios proveerá esto, Dios aquello. Es como decir, tranquilo, Dios se encargará de eso. Pero quiero resaltar esto, hermano, porque aquí en este monte, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, como ya lo hemos leído, amén, Dios le dijo, detente. Y entonces aparece un sustituto. En este caso fue un carnero. Un carnero. No un cordero, sino un carnero. Porque el cordero vendría
2000 años después. Amén. Pero en este monte el hijo de Abraham fue librado. Pero aproximadamente 2000 años más adelante había otro padre con su hijo en otro monte. Pero ese hijo no fue librado. Ese hijo estuvo allá en el huerto de Getsemaní orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Amén. Y el padre ahora está allí en el monte Gólgota con su hijo, pero no hay carnero, no hay un sustituto, porque este que es el Cordero de Dios sí tiene que morir. Allá cuando Abraham levantó el cuchillo, hubo un ángel enviado de Dios que le dijo: detente. Pero ahora en el monte Calvario está el hijo en la cruz y el padre con el cuchillo. Pero al padre nadie le dice detente. Al padre nadie le dice: mira, allá hay uno que muere. No, no, el padre con todo su dolor tuvo que ejecutar a su propio hijo, aleluya, ofreciéndolo en el monte Calvario para que tú y yo podamos tener vida eterna a través de la muerte, aleluya, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la necesidad de entregarnos a Dios, porque Dios hizo con todo el dolor de su alma eso de sacrificar a su hijo para no tener que sacrificar a ti y sacrificar a mí. Es por eso que es bueno que nosotros aprovechemos la oportunidad y busquemos de Dios, le entreguemos nuestra vida a Dios antes que sea demasiado tarde. Ahora, sigamos resaltando aquí un poquito más la fe de Abraham. Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. Cristo vive. Dios es bueno, amén, hermanos. A su nombre, gloria. Amén. Hablando ahora de Abraham, en lo que tiene que ver cuando se le da la promesa de su hijo, pero su hijo no nace a los 9 meses. Hablo en el sentido de la promesa, sino que nació 25 años después. ¿Usted se imagina todo lo que pudo haber recibido Abraham de ataques? Eso es puro cuento. Mira que Dios no te cumple. Mira todos los años que pasan y nada que nace Isaac. Pero aquí nos muestra detalladamente qué pasó. Dice Romanos 4, versículo 17 al 21. Ubíquese ahí, por favor. ¿Listos? Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es fe. Amén. La fe implica que hay que esperar. La fe implica que hay que seguir avanzando.
de que hay que seguir creyendo en lo que Dios ha prometido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cuántas cosas vinieron a Abraham? ¿Cuántos ataques? ¿Cuántos pensamientos? Pero dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Porque, hermano, la fe precisamente trata o consiste en no dejarse uno llevar por lo que ve, sino por lo que cree. Amén. Las circunstancias en el mundo le pueden a usted decir, esto está grave, esto se va a poner peor, esto no hay esperanza. Pero la palabra a mí me dice que mi Redentor vive. Amén. La palabra a mí me dice que Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que a mí me falta. Amén, hermano. En este mundo puedo ver un panorama que me puede desalentar, me puede llevar a sentir incertidumbre, me puede llevar a sentir que la economía está dura, que la economía está difícil. Pero cuando voy a la palabra, Dios me muestra que Él me suplirá, que Él me ayudará, que no estoy solo, que Él me sostiene de su mano derecha, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la fe que nos mantiene, esa es la fe que nos da esperanza. No importa qué digan los hombres, no importa. Mire, Dios tuvo el poder para sostener a Israel 40 años en el desierto sin que sembraran una matica de maíz. 40 años en el desierto sin cultivar absolutamente nada. Dios no permitió que ni uno de ellos se muriera de hambre. ¿Quiénes fueron los que se murieron en el desierto? Los desobedientes, los que se rebelaron, los que no le creyeron a Dios. Esos murieron en el desierto. Los que se fueron por la fornicación, los que se fueron por la idolatría, los que se rebelaron con Moisés, todos esos fueron los que murieron. Pero los que se mantuvieron creyendo, ahí estaban vivos. Amén, hermano. Porque mientras hay obediencia, no importa el desierto por el que estemos pasando, ahí vendrá maná, ahí lloverá maná del cielo y habrá agua de la roca. Y pregunto, ese Dios que sostuvo a Israel, ¿ha cambiado? ¿Ha cambiado? Yo recuerdo que empezando la obra en La Guajira, había un pastor que pastoreaba en un lugar difícil, mucha brujería, no se convertía la gente y su economía era difícil, dura. Sin embargo, cada día estaba como más gordito. Y entonces algunos le preguntaron, pero ¿cómo haces tú? Y mira, ¿cómo es que cada día te ves más gordo y como bendecido? Yo no sé, en la iglesia prácticamente no entra nada, pero a mí el que me sostiene es Dios. A mí el que me da de comer es Dios. A mí el que me viste es Dios. Es que, hermano, no importa por qué desierto pasemos, el Dios que tiene poder para hacer llover maná no ha cambiado. Es decir, el Dios que tiene poder para seguir proveyendo no ha cambiado. Mire, el tiempo de los milagros no ha pasado. No importa, ay, hermano, ¿será que me muero en este desierto? No te vas a morir. ¿Qué dice la palabra? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dios sigue haciendo milagros. Mire, hermano, en términos financieros, ¿no le ha suplido Dios a usted? No nos ha provisto Dios. Y el que le cree a Dios sigue viendo la gloria de Dios. En estos días lo he contado fuera de cámara, pero a mí ese testimonio me impactó tanto que hoy lo voy a comentar delante de la cámara. Porque es que Dios es un Dios real. Y por eso te digo, no importa tu desierto, Dios se glorifica.
Cierta persona aquí en la iglesia había hecho su promesa para lo de la casa, pero las cosas no le habían salido como esperaba. Por el contrario, sí tenía la situación de que tenía que matricular a uno de sus hijos, cuyo semestre le costaba 3.500.000. Por ahí está la cifra. Y la angustia, ¿y ahora cómo hago? Resulta que estaba ahorrando y había ahorrado 500.000 pesos. Y dijo, bueno, ya me faltan 3 millones. Ya tengo algo, pero debía 500 de la promesa a Dios. Y le digo porque esa persona me lo habló, porque dice, y hermano, me venía a la mente, cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas. Y yo miraba los 500 y decía, la matrícula de mi hijo. Pero la promesa del Señor y la palabra, a Dios hay que cumplirle, a Dios hay que cumplirle. Dice que cerró los ojos y dijo, voy a dar la promesa, y la dio. Resulta que esa persona tenía pendiente un bono pensional que estaba esperando para irlo a cobrar allá en esa entidad de pensión. Y estaba esperando el correo. Y todos los días entraba al computador para ver el correo, y el correo no llegaba, no lo veía, no llegaba. Resulta que después que da esos 500 de la promesa, entró el siguiente día otra vez a ver el correo y se da cuenta que el correo ya había llegado hacía como unos 8 días atrás. Dice, pero ¿cómo es que no lo vi? Y esa persona me lo contaba todo, y dije, bueno, era porque Dios quería probar su fe. Porque es muy diferente dar cuando uno tiene bastante a dar cuando no tiene nada. Y yo le dije a la hermana, hermano, usted dio como la ofrenda de la viuda que lo dio todo. Resulta que bueno, le dijeron que se fuera a reclamar su bono, y yendo a reclamar el bono con el taxista que iba, el taxista le dice, ay, usted va para tal fondo. Yo sí, yo también tengo que hacer una diligencia allá, porque también tengo que reclamar un dinero. Y el taxista tenía que reclamar un bono por 60 millones de pesos. Y el taxista entró primero a hacer la cola, y cuando hace la cola se lleva la sorpresa que no le van a dar 60, sino 30. Le quitaron la mitad. Y cuando el taxista le dice a la persona, mire lo que me pasó, dice, ay, Dios mío, ¿y a mí qué me quedará si yo apenas vengo por un bono de 12? Imagínense, a él le quitaron de 60 a 30 y a mí de 12 me quitan 6, no me queda en nada. Y cuando ya le toca el turno a esta hermana o este hermano de llegar allá, y entonces vengo por el bono tal, sí, fulana de tal, la cédula tal, sí. ¿Y cuánto me van a dar? Ella con la inquietud dice, bueno, a usted se le van a dar 15, creo que fueron 15.500. O sea, ella iba por 12 y le dieron 15.500. ¿Cuánto costaba la matrícula? 3.500. Es que Dios no se queda con nada. A ella no le quitaron. Dios dijo, con esta hija mía no te metes sistema. Con esta hija mía no le corta. Alabado sea Dios. A esta hija mía le suman. A esta hija mía le dan más. Amén, hermano. Ella dio aquello con sacrificio, y Dios dijo, tú no me vas a ganar a mí en dar. Yo te voy a bendecir. Y le dio lo que le faltaba de la matrícula completica. Oiga, querido hermano, es que si obedecemos a Dios, Dios nos va a sorprender, Dios nos va a bendecir, porque es que Dios no depende de las circunstancias. Ay, hermano, es que la venta está mala, esos los negocios, todo el mundo se queja, y resulta que Dios a ti te puede bendecir. Dando la situación mala en el comercio, Dios te bendice. ¿Por qué? Porque es que Dios no depende de las circunstancias. Afortunadamente, el reino de los cielos nunca ha estado en crisis. Y la buena noticia es que tampoco está en crisis. Y la excelente noticia es que tampoco va a estar en crisis. El reino de Dios se mantiene vigente. El reino de Dios se mantiene poderoso. Pero
Esto no se trata de, sí, yo creo. La fe sin obras es muerta. Obedezca, obedezcamos. Ve a Abraham, le están diciendo, sí, vas a ser papá, y se lo está diciendo Dios, pero el ataque viene, porque él se ve un señor ya de casi 100 años, y mira a la esposa y la ve que hace. Dice, ay padre, viejita también, porque ¿cuántos años tenía Sara cuando ya nació Isaac? 90. Amén, la pobrecita ahí. Y la mira y dice, y para completar, estéril. Por eso habla de esa lucha de esperanza contra esperanza. Amén. Y eso le mandaba un mensaje: no se puede, no lo vas a lograr, no va a haber nada. Pero él miraba para arriba y decía, tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Yo me miro viejo, veo la esposa que ya está viejita también, pero yo no me dejo llevar por lo que ven mis ojos. Yo me dejo llevar por lo que cree mi corazón. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo prometiste, tú lo prometiste, y no se debilitó en la fe. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Porque el ataque viene, y aquí de esto nadie se escapa. Usted no va a poder creer que va a estar sin esos ataques, sin esos momentos donde se siente desmoronado, se siente que hasta ahí llegó. Todos lo han sentido y lo vamos a sentir. Pero aquí hay un ingrediente particular. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Porque cuando las cosas están malas, cuando las cosas están difíciles, la pregunta es, ¿qué sale por nuestra boca? En términos cristianos hemos usado esta palabra porque también la hemos dicho en algún momento, que no la debemos decir para que no se diga esa palabra, y es la quejabanza. ¿Qué es la quejabanza? Que lo hacen así, ¿verdad? Para ilustrarlo. Que es que en vez de que haya una alabanza que salte a Dios, lo que hay es una queja, lo que hay es una crítica. ¿Y a mí quién me mandó meterme a evangélico? ¿Y a mí quién me mandó a hacer esto? ¿Y a mí quién me mandó a estar en ayunando? Si mira, nada ha pasado. Nada esto, nada lo otro. Mi hermano, nada vas a ver tampoco. Nada va a ocurrir en tu vida, porque Dios se va a glorificar es en aquellos que creen. Dios se va a glorificar en aquellos que, como Abraham, aunque las circunstancias le están diciendo no, él en fe está diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Y me gusta mucho eso, porque él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Amén. Y cuando damos gloria a Dios, no podemos quedarnos solo en la frase gloria a Dios, sino más bien qué significa dar gloria a Dios. ¿Sí? ¿Está en la prueba? Amén, está bien, se puede. Gloria a Dios, amén. Pero ¿qué es lo que en sí es la esencia de darle gloria a Dios? ¿Qué cree usted que eso conlleva? Porque el dar gloria a Dios implica exaltar a Dios, glorificar a Dios. ¿Y por qué lo glorifico? Porque Él es un diosecito, porque Él medio puede, porque Él medio sabe las cosas. No, el hecho de glorificar a Dios es glorificarlo porque Él es todopoderoso, glorificarlo porque Él es grande, glorificarlo porque Él es maravilloso, glorificarlo porque Él es misericordioso, glorificarlo porque mi problema no le queda grande a Dios, porque Dios es grande, porque Dios es todopoderoso, porque no importa
qué problema esté yo viviendo, yo creo que Dios me puede ayudar. Yo creo que Dios me puede dar la victoria para superar la crisis, para superar el problema. Dele gloria a Dios en esta mañana. A su nombre, gloria. Así que un buen antídoto para esa duda, para esa incertidumbre, es que usted hable conforme a la palabra, no conforme a lo que usted siente, porque no andamos por vista, que habla de los sentidos, de lo que uno siente, sino que andamos ¿qué? Por fe andamos, no por vista. Ay, hermano, es que yo siento que me voy a morir. ¿Cuántos han sentido eso? Ahora decir que no lo ha sentido. Yo también lo he sentido. ¿Sí o no? Uy, hermano, es que yo siento que este negocio no despega. Hermano, es que yo siento que todo lo que hago se me cae. Hermano, es que yo siento que esto va de mal en peor. Hermano, es que yo siento es ganas de irme de la iglesia. Hermano, es que yo siento es ganas de no ayunar. Mira, ayer en el ayuno Dios decía, no te alejes, métete. Porque se habló del fuego, se habló de avivar el fuego, el pastor que vino. Entonces, ay, es que yo siento es no leer la palabra. Ay, es que yo siento es no congregarme. Pues ese sentir desde tu carne. Ese sentir no es de Dios, porque el sentir de Dios dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El sentir de Dios es, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El sentir de Dios es a estar unánime, buscando a Dios, llenándose de Dios, para que venga el fuego, para que venga la bendición de Dios, para que venga la presencia de Dios, para que venga el poder de Dios y nos ayude. Dele ese aplauso con alabanza al Dios que vive. A su nombre, gloria. Dios es bueno. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. O sea que Abraham no renunció a los propósitos de Dios. Se mantuvo en fe, se mantuvo en obediencia, y como ya vimos, ¿vio o no vio a Isaac? Lo vio. ¿Fue o no fue padre? Lo fue. ¿Por qué? Porque creyó. Mano, hay muchas cosas que cada uno de nosotros queremos ver, pero para poder uno ver lo que quiere ver, primero debe creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Reprendamos el espíritu de Tomás. Hasta no ver, no creer. Dijo Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué quiere ver usted, hermano? Créale a Dios. Pero, repito, esto va en obediencia. Me gustó una imagen, algo que me llegó por WhatsApp, y dice: a la iglesia entra cualquier persona, pero al cielo solo entran los que obedecen la voluntad de Dios. Basado en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos y amigos, no nos conformemos con el simple hecho de venir a un culto. Cualquiera puede entrar a la iglesia. La iglesia no es un lugar público, pero sí está abierta al público. Amén, hermano. La iglesia está abierta al público. ¿Y por qué digo que no es un lugar público? Porque la iglesia es una propiedad privada, no es una propiedad del Estado, es privada, pero está abierta al público. Amén. Entonces, a la iglesia toda persona que venga será bien recibida.
Pero eso no garantiza que porque yo voy a una iglesia ya significa que voy a entrar al cielo. Para ir al cielo debo hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, no nos conformemos con el solo hecho de decir, ay, sí, yo voy a la iglesia. Preguntémonos hoy. Y no le digo pregúntese, le dije preguntémonos hoy, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque hoy lo que quisimos resaltar, según lo muestra la palabra en Hebreos 11, es que por la fe Abraham obedeció, saliendo sin saber a dónde ir. Querido hermano, hagamos la voluntad de Dios, que esa es la clave para todo lo que Dios nos quiere entregar. Si hay obediencia, habrá bendición. De cierto os digo que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, de cierto vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, bendita la cría de tus ovejas o los rebaños de tus ovejas, la cría de tus vacas, todo será bendecido, porque Dios bendice al obediente. Póngase de pie, mi amado hermano. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Cuánto necesitamos la fe que nos lleve a obedecer, la fe que nos lleve a poner por obra tu palabra. Dios mío, toda la gloria y la honra te la damos a ti. Tú eres precioso, maravilloso, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Dios mío. Gracias, querido Dios, por ser tan bueno. Gracias por darnos la palabra, esa palabra que alimenta nuestra alma y también fortalece la fe. Porque hoy hemos visto este ejemplo de la vida de Abraham que nos inspira, que nos motiva, Señor, a obedecerte, que nos motiva a hacer tu voluntad, porque todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser ayudados por ti, todos queremos ver tu gloria, todos queremos ver tu bendición, Señor. Oh Padre amado, te damos gracias. Sabemos que no es fácil, no fue fácil para Abraham dejar su casa, dejar su parentela, dejar su familia, pero lo hizo en un acto de fe, obedeciéndote, Señor. No fue fácil para Abraham esperar esa promesa por aproximadamente 25 años, pero por la fe esperó, por la fe se fortaleció, dando gloria a Dios, dándote gloria, dándote honra. ¿Qué tal si damos gloria a Dios por la situación que estamos viviendo, o en la situación que estamos viviendo, que tal vez no te da o no tienes como mucho gozo, mucha alegría para glorificar a Dios, pero hazlo en esta mañana? El mejor antídoto para la prueba, el mejor antídoto para el desaliento, no es quejarse, no es murmurar, no es recriminar a Dios. El mejor antídoto en medio de la prueba es darle gloria a Dios. Dale gloria en medio de tu prueba. Dale gloria en medio de tu escasez, en medio de tu dificultad. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Aunque no lo entiendas hoy, mañana lo entenderás, hermano. Mañana lo entenderás, hermana, cuando veas la respuesta de Dios, cuando veas el obrar de Dios en tu vida, en tu familia. Ora, ora, ora. Sigue buscando a Dios, síguete metiendo en el fuego, síguete metiendo en la llama del Espíritu, sigue buscando que Dios te avive, para que se vaya la indiferencia, para que se vaya la apatía, para que se vaya el conformismo, para que se vaya lo que te está obstaculizando una vida victoriosa, una vida de fe, una vida de obediencia. Digámosle a Dios en esta mañana: ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios. Dios obrará. Dios se glorificará.
Aleluya. Oh Señor. Aquí está el altar en esta mañana. Los que quieran venir a tomarse unos minuticos ahí en la presencia del Señor y a decirle: Señor, ayúdame. Dame la fuerza, Señor. Venga al altar.